si todo lo que creías saber sobre Jesús fuera solo una fracción de la verdad? Su mensaje original pudo haber sido modificado, distorsionado y moldeado para servir a otros intereses. Durante siglos, las instituciones religiosas han contado una historia conveniente, pero antiguos textos revelan otra versión, un conocimiento oculto que desafía las creencias establecidas y podría cambiarlo todo. Si Jesús realmente vino a revelar un secreto sobre la existencia, ¿por qué su enseñanza fue transformada en un dogma rígido? ¿Qué fuerzas trabajaron para suprimir aquello que nunca debimos descubrir? La respuesta está en evangelios prohibidos, fragmentos enterrados en el tiempo y sociedades que intentaron preservar su legado, secretos que apuntan a un mensaje mucho más profundo del que conocemos hoy. Podría ser que Jesús no solo predicó sobre la fe, sino que también enseñó el poder de la conciencia. ¿Y si su verdadera revelación fue eliminada para mantener a la humanidad en la ignorancia? El miedo ha sido una herramienta de control durante siglos. Si las personas descubrieran su propia conexión con lo divino, toda estructura basada en la obediencia ciega se derrumbaría por completo. Pero los rastros de esta verdad nunca desaparecieron por completo. Están escondidos en antiguos manuscritos, símbolos olvidados y en palabras que, leídas con otra perspectiva, revelan un significado sorprendente. La gran pregunta es, ¿estamos listos para conocer la verdad? ¿Para cuestionar lo que nos enseñaron y explorar lo que fue silenciado por siglos? La historia que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo. Pero, antes de sumergirnos en este misterio, debemos regresar al pasado, a un mundo lleno de conflictos, profecías y esperanzas, donde un hombre hablaba en parábolas y desafiaba el orden establecido. Palestina, en el siglo I, era un hervidero de tensión. Roma dominaba con mano de hierro, imponiendo impuestos abusivos y castigando cualquier señal de rebelión con extrema brutalidad. El pueblo judío, profundamente religioso, esperaba con ansias la llegada de un Mesías. Algunos veían en él a un líder militar que liberaría a Israel del yugo romano. Las divisiones dentro del judaísmo eran intensas. Fariseos y saduceos controlaban la interpretación de las Escrituras, mientras que los esenios y celotes rechazaban su autoridad. Los fariseos defendían una estricta observancia de la ley, mientras que los saduceos, más aristocráticos, colaboraban con Roma para mantener sus privilegios y su control sobre el templo. Los celotes, en cambio, eran radicales. Veían en la resistencia armada la única salida para restaurar la gloria de Israel. Sus ataques a soldados romanos eran frecuentes. Los esenios, por otro lado, se apartaban de la sociedad, creían en una purificación espiritual y vivían en comunidades aisladas, esperando la llegada del juicio final. En este contexto turbulento, surge un predicador carismático con un mensaje radicalmente distinto. Jesús de Nazaret, quien hablaba del reino de Dios como una transformación interna. Sus enseñanzas eran subversivas, predicaba amor y perdón en una tierra marcada por la violencia, desafiaba las normas religiosas y criticaba a los líderes corruptos del templo. Para muchos, sus palabras eran una amenaza. Los poderosos temían su creciente influencia. Sus seguidores veían en él a alguien diferente, un maestro que no buscaba poder terrenal. Su mensaje tocaba las fibras más sensibles de la época,
No solo denunciaba la opresión romana, sino también la hipocresía de quienes usaban la fe como instrumento de control. La respuesta de Roma y las élites religiosas fue inmediata. Cualquier movimiento que amenazara la estabilidad del imperio era rápidamente sofocado, sin piedad ni contemplaciones. Pero, a diferencia de otros líderes rebeldes, Jesús no convocaba a la lucha armada. Hablaba de una revolución interna, un despertar espiritual capaz de cambiar el destino humano. Esto confundía a muchos. Esperaban un libertador que blandiera la espada, pero Jesús ofrecía un camino de transformación que iba más allá de la lucha política o militar. Sus enseñanzas se propagaban rápidamente. La gente común, marginada por el sistema, encontraba en sus palabras esperanza y una nueva forma de entender su relación con lo divino. Sin embargo, los líderes religiosos veían en él un peligro. Su influencia crecía y sus discursos desafiaban abiertamente las reglas que ellos habían impuesto sobre el pueblo. Las autoridades romanas, pragmáticas en su gobierno, veían con desconfianza cualquier movimiento que pudiera encender la chispa de una revuelta en la región. La presión aumentaba. Jesús no solo atraía multitudes, sino que comenzaba a generar un cambio de mentalidad en quienes lo escuchaban. Su mensaje se extendía imparable. Su entrada a Jerusalén fue un punto de no retorno. Lo recibieron como un rey, algo que los romanos y los sacerdotes del templo no podían tolerar sin tomar medidas drásticas. Su arresto era inevitable. Demasiadas personas lo seguían. Demasiadas cuestionaban las estructuras establecidas. La única opción era silenciarlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero lo que ocurrió después, nadie lo esperaba. La ejecución de Jesús no acabó con su mensaje. En lugar de desaparecer, su legado se transformó en algo aún más grande. Jesús no solo predicaba amor, también desafió el poder de su tiempo. Pero, ¿cómo pasó de ser un maestro espiritual a convertirse en el centro de una de las instituciones más poderosas del mundo? Durante siglos, la imagen de Jesús fue moldeada para servir a intereses específicos. Sus enseñanzas originales fueron transformadas, y lo que pudo haber sido un mensaje de autoconocimiento se convirtió en un dogma institucionalizado. En los primeros siglos del cristianismo existían muchas interpretaciones sobre Jesús. Algunas comunidades lo veían como un maestro iluminado, mientras que otras lo consideraban una encarnación divina. Con el tiempo, una sola versión prevaleció. Para consolidar su poder, la Iglesia necesitaba eliminar cualquier idea que desafiara su estructura. Se estableció un dogma fijo, y todo lo que no encajara en esa narrativa fue etiquetado como herejía y destruido. Uno de los cambios más impactantes fue la transformación de Jesús en una figura de sacrificio. Sus enseñanzas sobre el despertar de la conciencia fueron reemplazadas por una doctrina centrada en la culpa y la redención a través del sufrimiento. Este cambio no fue instantáneo. Se llevó a cabo a través de concilios y decretos, donde se seleccionó qué textos serían considerados sagrados y cuáles serían eliminados. La versión que conocemos hoy es el resultado de ese proceso. Los evangelios canónicos fueron elegidos por la Iglesia porque reforzaban su autoridad. Otros escritos que hablaban de un Jesús más humano y místico fueron descartados y, en muchos casos, destruidos sistemáticamente.
La doctrina del pecado original fue clave en esta transformación. Si la humanidad nacía marcada por el pecado, entonces solo la Iglesia podía ofrecer la salvación, asegurando así su control sobre la fe de millones. Jesús hablaba del reino de Dios como un estado de conciencia interno, pero la Iglesia reinterpretó este concepto como un lugar celestial, accesible únicamente a través de sus intermediarios y sus reglas. Cualquier enseñanza que promoviera la conexión directa con lo divino fue suprimida. La idea de que cada persona podía alcanzar la iluminación sin la intervención de sacerdotes era una amenaza al poder establecido. A lo largo de la historia, muchos intentaron recuperar este conocimiento perdido. Sin embargo, fueron perseguidos, excomulgados o incluso ejecutados por desafiar la doctrina oficial y cuestionar la autoridad de la Iglesia. Constantino fue una figura clave en la consolidación de la Iglesia como institución de poder. Bajo su mandato, el cristianismo pasó de ser un movimiento espiritual a convertirse en una herramienta política. Con la conversión del Imperio Romano, la Iglesia se fusionó con el Estado. Lo que antes era una enseñanza espiritual se transformó en un mecanismo de control que moldeó la sociedad occidental por siglos. La persecución de textos considerados peligrosos fue sistemática. Evangelios alternativos, enseñanzas gnósticas y escritos que ofrecían visiones distintas de Jesús fueron erradicados o escondidos por miedo a la represión. La imagen de Jesús como un ser divino e inalcanzable benefició a la Iglesia. Si solo a través de sus sacramentos se podía obtener la salvación, entonces su poder sobre los fieles quedaba asegurado. El cristianismo primitivo era diverso y descentralizado. Había muchas interpretaciones sobre Jesús, pero la Iglesia impuso una única versión, eliminando toda disidencia con el paso del tiempo. Con el Concilio de Nicea en el año 325, se estableció el dogma que definiría el cristianismo. La naturaleza de Jesús, su divinidad y la doctrina oficial fueron fijadas para consolidar el poder eclesiástico. Muchos manuscritos que hablaban de un Jesús más humano fueron considerados peligrosos. El mensaje de empoderamiento individual y conocimiento interno fue sustituido por la obediencia a una jerarquía religiosa. Pero si algunas enseñanzas fueron eliminadas, ¿qué decían esos textos que la Iglesia quiso borrar de la historia? En 1945, unos campesinos egipcios hallaron antiguos textos ocultos en vasijas de barro, entre ellos evangelios desconocidos que desafiaban la versión oficial del cristianismo establecida por la Iglesia. Estos manuscritos revelaban un Jesús diferente, un maestro que enseñaba el autoconocimiento y la iluminación interior. No hablaban de pecado original ni de redención, sino del despertar de la conciencia. El Evangelio de Tomás, el más impactante de los textos hallados, no narra milagros ni la crucifixión. En cambio, contiene enseñanzas directas de Jesús sobre la transformación interna y la divinidad oculta en cada ser. Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no lo sacas, te destruirá. Estas palabras de Jesús en Tomás describen la clave para acceder al reino interno. El Evangelio de María Magdalena presenta a María no como una seguidora más, sino como alguien que entendió las enseñanzas ocultas de Jesús mejor que los apóstoles mismos. En su Evangelio, Jesús le enseña que el mundo material es solo una ilusión.
La verdadera realidad está más allá de lo visible, accesible solo a través del conocimiento profundo del alma. Estas ideas contradecían el cristianismo oficial, que enfatizaba la fe ciega. Si cada individuo podía encontrar a Dios en su interior, ¿qué necesidad habría de una iglesia que controlara la fe? Por eso, estos evangelios fueron considerados peligrosos. La iglesia naciente los etiquetó como herejía, prohibiéndolos y persiguiendo a quienes se atrevían a cuestionar la doctrina establecida. Durante siglos, se creyó que estos textos se habían perdido. Pero los manuscritos de Nag Hammadi demostraron que existía una visión del cristianismo más cercana a las enseñanzas originales de Jesús. En estos escritos, el reino de Dios no es un lugar distante ni una promesa futura. Es un estado de conciencia accesible en el presente, donde la mente se libera de las cadenas impuestas por el miedo. Este cristianismo esotérico veía la salvación no como algo otorgado por una institución, sino como un despertar personal, un viaje hacia la verdad que cada uno debía recorrer por sí mismo. El gnosticismo, corriente que surgió de estas enseñanzas, sostenía que el mundo fue creado por una entidad menor y que la verdadera divinidad habita dentro del ser humano. Para los gnósticos, Jesús no vino a morir por los pecados, sino a recordar a la humanidad su verdadera naturaleza divina. Un mensaje peligroso para una iglesia basada en la sumisión. Este conocimiento oculto explicaría por qué los evangelios gnósticos fueron perseguidos y destruidos. Si la gente entendiera su poder interno, el control religioso perdería su influencia. Pero si Jesús enseñaba que el reino de Dios está dentro de nosotros, ¿por qué la Iglesia promovió la idea del pecado original y la necesidad de redención? Desde los primeros siglos, la fe cristiana se moldeó estratégicamente para consolidar poder. La doctrina del pecado original surgió como un mecanismo para someter a la humanidad bajo la necesidad de salvación externa. Se enseñó que todo ser humano nace marcado por la culpa, heredando una deuda espiritual imposible de saldar sin la intervención de la Iglesia. Este concepto generó una dependencia absoluta de la institución. La idea de que la redención solo podía alcanzarse a través de rituales, confesiones y obediencia fomentó un sistema de control donde la salvación estaba monopolizada. Quienes se apartaban eran condenados al ostracismo. La culpa y el miedo se convirtieron en los pilares fundamentales del dominio eclesiástico. Un fiel sumiso, aterrorizado por la condena eterna, era mucho más fácil de manipular y dirigir dentro de la doctrina establecida. En el siglo IV, el Concilio de Nicea estableció oficialmente las bases de esta teología. Las interpretaciones que promovían la iluminación interna fueron censuradas mientras se imponía una estructura dogmática jerárquica. Constantino entendió que el cristianismo no solo podía unificar su imperio, sino también servir como una herramienta de control social. Desde entonces, la fe se convirtió en un medio para legitimar el poder político. La Iglesia consolidó su autoridad mediante la excomunión y la persecución de quienes osaran desafiar su doctrina. Se crearon mecanismos de vigilancia religiosa para evitar cualquier cuestionamiento sobre la salvación impuesta. La interpretación literal de la Biblia reemplazó el mensaje original de Jesús, centrado en la transformación interna. Así, se anuló la posibilidad de que los fieles buscaran respuestas más allá del dogma eclesiástico.
A lo largo de los siglos, cualquier corriente que propusiera una relación directa con lo divino, sin intermediarios, fue erradicada. El poder de la Iglesia dependía de mantener a la gente atada a su estructura. El miedo al castigo eterno se grabó en la psique colectiva. La idea de una justicia divina implacable aseguró la obediencia y mantuvo el control, suprimiendo cualquier búsqueda de espiritualidad autónoma. Durante la Edad Media, la Inquisición llevó este dominio a niveles extremos. Cualquier pensamiento disidente era castigado con torturas y ejecuciones, eliminando así cualquier intento de rescatar enseñanzas prohibidas. La doctrina de la salvación por fe fortaleció aún más la sumisión. La idea de que solo el sacrificio de Cristo podía redimir a la humanidad consolidó la necesidad de mediadores religiosos para acceder a lo divino. Se excluyó cualquier enseñanza que sugiriera que la verdadera liberación estaba en la expansión de la conciencia. La Iglesia se erigió como la única fuente de verdad y guía espiritual, erradicando todo pensamiento independiente. La masificación de la doctrina garantizó su permanencia. Generaciones enteras crecieron bajo la idea de que cuestionar la fe significaba condenarse. El dogma se perpetuó a través del miedo y la tradición. Sin embargo, a lo largo de los siglos, algunos grupos intentaron preservar el conocimiento oculto de Jesús. Desde hace cientos de años, ciertos grupos han intentado preservar un conocimiento perdido, escondiéndolo de las instituciones que buscaban moldear la fe. ¿Qué sabían que resultaba tan peligroso para el poder religioso? Los gnósticos afirmaban que la salvación no dependía de intermediarios, sino del conocimiento interno. Sus enseñanzas, contrarias al dogma oficial, fueron suprimidas. Sus textos, quemados para borrar su visión del mensaje de Cristo. Para ellos, Jesús no era un sacrificio por los pecados, sino un maestro que enseñaba cómo escapar de la ilusión material. Su mensaje hablaba de autoconocimiento, algo incompatible con el control eclesiástico. Similarmente, los cátaros defendían una espiritualidad pura y sin jerarquías. Creían que el mundo material era una prisión y que solo la verdad interna liberaba. La Iglesia los exterminó en una cruzada despiadada. Esta brutal persecución culminó en la masacre de Montségú, donde cientos de cátaros fueron quemados vivos. ¿Qué secretos protegían que ameritaron una erradicación total? ¿Qué intentaba ocultar la Iglesia? Mientras tanto, los templarios, una orden militar cristiana, parecían haber descubierto algo más allá de lo permitido. Su repentina riqueza e influencia los convirtieron en una amenaza para la monarquía y el Vaticano. Fueron acusados de herejía y exterminados en una cacería despiadada. Se dice que, antes de su caída, lograron ocultar documentos reveladores, quizá registros de una verdad prohibida sobre la figura de Jesús. Otro grupo enigmático, los Rosacruces, surgió siglos después, con enseñanzas que combinaban cristianismo esotérico, alquimia y sabiduría ancestral. Creían en una conexión directa con lo divino, sin necesidad de una iglesia. Sus símbolos y conocimientos fueron perseguidos, pero lograron influenciar sociedades secretas posteriores. Heredaron fragmentos del mensaje de Cristo o fueron guardianes de una verdad que el tiempo aún no revela. La masonería, con su énfasis en la iluminación personal y la búsqueda del conocimiento, parece haber integrado elementos de estas tradiciones.
Algunos sugieren que guardan claves sobre los misterios de la fe cristiana. Dentro de sus rituales se encuentran referencias a la luz, la verdad y la trascendencia espiritual. Podrían estar preservando un legado oculto de sabiduría que fue erradicado del cristianismo convencional. Pero hay una pregunta aún más inquietante. Si estos grupos encontraron fragmentos de la verdad original, ¿por qué el mundo sigue atrapado en una versión incompleta del mensaje de Cristo? A lo largo de la historia, cada intento de liberar este conocimiento ha sido silenciado. Sin embargo, la verdad no puede desaparecer, solo ocultarse. Siempre ha habido quienes han intentado recuperarla. Pero hoy, en la era de la información, ¿estamos cerca de recuperar la verdad oculta? A lo largo del tiempo, las religiones dominaron la espiritualidad humana, estableciendo dogmas inquebrantables. Pero, en la actualidad, algo está cambiando. Millones de personas se alejan de las instituciones tradicionales en busca de respuestas más profundas. Este fenómeno no es casualidad. Las antiguas estructuras religiosas pierden credibilidad a medida que las personas acceden a información que antes estaba oculta. Los secretos espirituales, alguna vez exclusivos de élites, ahora están al alcance de todos. En lugar de depender de intermediarios, cada vez más personas exploran su espiritualidad de manera independiente. La meditación, el mindfulness y las filosofías esotéricas han ganado popularidad, superando las enseñanzas impuestas por la tradición. La ciencia también juega un papel clave en esta revolución. La física cuántica, la neurociencia y la psicología transpersonal han comenzado a revelar conexiones sorprendentes entre la conciencia, la realidad y la energía universal. Lo que antes era considerado esoterismo, ahora se estudia en laboratorios. Experimentos han demostrado cómo la intención humana influye en la materia. La conciencia ya no es vista como un simple fenómeno biológico, sino como algo más profundo. Las antiguas enseñanzas espirituales coinciden con estos descubrimientos. Conceptos como la manifestación, la vibración energética y el poder de la intención resuenan con lo que la física cuántica está empezando a entender sobre el universo. Cada vez es más claro que el pensamiento moldea la realidad. Las palabras de Jesús sobre la fe y el poder del Espíritu podrían haber sido más que metáforas. Quizás intentaba enseñarnos principios que apenas comenzamos a comprender. Las religiones tradicionales, en su intento por controlar la espiritualidad, eliminaron todo lo que otorgaba poder al individuo. Pero ahora, ese conocimiento está resurgiendo, demostrando que la verdad nunca pudo ser completamente enterrada. Esta transformación global ha llevado a muchas personas a replantearse su relación con lo divino. La idea de un Dios externo, castigador y distante, está siendo reemplazada por una visión de lo divino como una conciencia accesible. Más allá de los templos y los ritos, la espiritualidad está volviendo a su esencia original, la conexión interna con lo absoluto. Ya no se trata de creencias impuestas, sino de experiencias personales que trascienden cualquier doctrina. La tecnología también ha acelerado este despertar. Nunca antes en la historia había existido un acceso tan amplio a textos prohibidos, conocimientos ancestrales y estudios científicos que confirman lo que los místicos siempre afirmaron. Lo que antes se consideraba superstición, ahora se estudia con rigor.
la relación entre la mente y el cuerpo, el impacto de la meditación en el cerebro y la existencia de campos energéticos son realidades respaldadas por la ciencia. Esta convergencia entre lo espiritual y lo científico está cambiando la percepción de la humanidad sobre su propia existencia. Estamos comprendiendo que la realidad no es estática, sino moldeable, influenciada por la conciencia y la energía. La historia nos muestra que cada revolución espiritual fue combatida por quienes ostentaban el poder. No es casualidad que hoy aún existan intentos por desacreditar este despertar, pero la verdad ya no puede ser silenciada. El colapso de las antiguas estructuras religiosas no significa el fin de la espiritualidad, sino su renacimiento. Estamos presenciando un regreso a la sabiduría oculta, una recuperación de lo que fue prohibido por siglos. En este nuevo paradigma, las personas dejan de ser seguidores pasivos para convertirse en exploradores de su propia divinidad. La fe ciega da paso al autoconocimiento y la conexión directa con el universo. Las preguntas que antes eran respondidas con dogmas, ahora encuentran respuestas en la experiencia. La humanidad ya no acepta explicaciones basadas en el miedo, sino que busca comprender por sí misma el propósito de su existencia. En este contexto, el mensaje de Jesús cobra un nuevo significado. ¿Y si sus palabras no fueron sobre obediencia, sino sobre despertar la mente a una realidad superior? ¿Y si su mensaje fue distorsionado para ocultar esta verdad? Esta revolución espiritual nos enfrenta a una gran decisión: seguir atados a viejas estructuras o atrevernos a redescubrir el conocimiento que durante siglos se nos ha negado. Estamos en el umbral de un cambio irreversible. Esto nos lleva a la pregunta más importante: ¿qué significa realmente el mensaje de Jesús para nosotros hoy? Jesús no vino a fundar una religión, sino a despertar conciencias. Su mensaje no giraba en torno a dogmas, sino a una transformación interna que nos conectara con lo divino sin intermediarios. Sus palabras estaban cargadas de simbolismo. Cuando hablaba del reino de Dios, no se refería a un lugar después de la muerte, sino a un estado de conciencia accesible aquí y ahora. La frase «El reino de Dios está dentro de vosotros» es una clave oculta. No dependemos de estructuras externas para alcanzarlo, sino de un despertar interior que nos libere de ilusiones. Si comprendemos esto, se desmorona la idea de una salvación impuesta. No somos seres caídos esperando redención, sino fragmentos de lo divino, llamados a recordar nuestra verdadera esencia. Jesús hablaba en parábolas porque transmitía verdades profundas. Solo quienes estaban listos podían entenderlas. Su enseñanza no buscaba adoctrinar, sino provocar un cambio radical en la percepción. Cuando decía «Yo soy el camino, la verdad y la vida», no pedía adoración. Mostraba el sendero hacia el despertar, un estado de ser donde la conciencia y el amor son absolutos. Sus milagros pueden entenderse como la manifestación de un dominio avanzado de la conciencia: sanar, caminar sobre el agua, multiplicar panes, símbolos de un poder que todos poseemos latente. La fe no es solo creencia, sino una fuerza creativa. Si pensamos que algo es posible, lo hacemos realidad. Jesús intentó revelarnos este principio, pero fue tergiversado por el dogma. El miedo ha sido la herramienta para ocultar esta verdad. Se nos enseñó a vernos como débiles, dependientes de una autoridad externa,
cuando en realidad tenemos el potencial de transformar nuestra realidad. Cuando decía "no temas", estaba dando una clave crucial. El miedo nos limita, nos impide ver más allá de lo impuesto. Superarlo es el primer paso hacia la verdadera libertad espiritual. La idea del pecado original refuerza la culpa y la sumisión. Pero, si Jesús habló de amor incondicional, ¿cómo encaja la condena? Quizás la Iglesia alteró su mensaje para controlar mentes. La verdad es que no necesitamos intermediarios para alcanzar lo divino. Todo está en nosotros. Jesús nos instaba a buscar dentro, pero la historia se encargó de ocultarlo y distorsionarlo. En los evangelios gnósticos, Jesús enseña sobre la autoconciencia y la trascendencia del ego. Estas ideas fueron suprimidas porque daban poder al individuo y debilitaban la autoridad religiosa. ¿Qué pasaría si recuperáramos esa enseñanza? Si entendiéramos que nuestra mente moldea la realidad, que la divinidad no está fuera, sino dentro, ¿cambiaría la historia de la humanidad? Hoy, la ciencia comienza a confirmar lo que él enseñó. La mecánica cuántica sugiere que la conciencia influye en la materia, que el pensamiento es creador. ¿Era Jesús un visionario adelantado? Si todo esto es cierto, el cristianismo tradicional no ha transmitido su verdadero mensaje. Su enseñanza no giraba en torno a la fe ciega, sino al despertar de nuestra capacidad creativa. Nos han hecho creer que estamos separados de lo divino, que necesitamos reglas y dogmas. Pero, ¿y si la verdadera enseñanza de Jesús siempre ha sido la libertad del pensamiento y la conciencia? Si el reino de Dios está dentro de nosotros, entonces la única barrera es nuestra propia mente. Desprendernos de la ilusión del control externo es el primer paso hacia la verdadera iluminación. Jesús hablaba del amor como una vibración transformadora, no solo un sentimiento. Su mensaje no era pasividad, sino un llamado a cambiar el mundo desde la conciencia elevada. Si la verdad siempre ha estado frente a nosotros, la pregunta es: ¿estamos listos para verla? Quiero saber tu opinión. ¿Crees que su verdadero mensaje aún sobrevive, esperando ser redescubierto? ¿O ha sido distorsionado más allá de su comprensión original? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu perspectiva. Este es solo el comienzo. Si te interesa seguir explorando los secretos ocultos en la historia de la humanidad, suscríbete a Código Espectral y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Comparte este video con alguien que, como tú, siente que hay más de lo que nos han contado. Juntos, podemos traer la verdad a la luz y cuestionar lo que se nos ha enseñado por generaciones. Y si quieres seguir desentrañando misterios, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Allí revelaremos un conocimiento perdido que podría cambiar tu percepción de la realidad. Nos vemos dentro.